Vamos a estudiar la palabra en esta hora. Estamos siguiendo una serie sobre levantando una descendencia santa para Dios. Esto es algo más crucial de lo que solemos pensar. Uno de los objetivos del presente gobierno es abatir la corrupción. Abatir la corrupción. Es un gran anhelo, pero es algo irreal, algo que es como querer extirpar del corazón del hombre la maldad. Por más controles que haya, el flagelo de la corrupción, del pecado, estará ahí en el corazón del hombre. Y Dios sabía esto, y por eso Él preparó un plan que no se llama 4T, pero sí está en la Biblia, y ese plan era levantar una descendencia santa, y Él escogió familias imperfectas, pero que con su gracia iban a poder levantar una generación santa. Y tenemos en nuestras manos, hermanos, yo me siento muy partícipe de lo que está ocurriendo. Si yo soy responsable en educar a mis hijos en los caminos de Dios, estoy contribuyendo para abatir la corrupción. En la medida en que ustedes y yo, como padres de familia, estemos obedeciendo lo que Carlos prometió hoy, de enseñar la ley de Dios, creo yo que estaremos abatiendo la corrupción desde las mismas entrañas. Hoy hay problemas con los guachicoleros, hay problemas con todo tipo de fraudes, de formas. El hombre siempre va a buscar cómo transar. El hombre siempre va a buscar cómo tener dinero fácil. El hombre siempre va a buscarlo. Hoy cancelaron los programas de Sedesol para las mujeres, para las estancias, ahora se les van a entregar a los padres. Corrupción. Pero aquí la Biblia es clara en cómo levantar una descendencia para Dios. Así que abran sus Biblias en el Salmo 78, versículos 1 al 8. Es un pasaje muy interesante que espero poder explicar adecuadamente y que podamos advertir su importancia para nosotros. 78, versículos 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La Biblia claramente enseña, hermanos, que los padres tenemos la responsabilidad primaria de enseñar a los hijos. No hay otra excusa, no hay otro camino, por más que le busquemos. Gracias a Dios por los pedagogos, por los psicólogos, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por los terapeutas, pero ellos no son los responsables de arreglar la vida de nuestros hijos. Hoy los responsables hemos sido siempre y seguirán siendo siempre
nosotros, los padres. No hay nadie más que asuma este rol. Debemos volver a tomarlo. Lo hemos dejado. Ha sido más fácil dejarlo. Ha sido cómodo dejarlo. Ha sido conveniente a nuestros intereses dejarlo. Pero el Señor está haciéndonos hoy un exhorto con su palabra. La familia de la iglesia tiene una importante responsabilidad, pero secundaria. Como familia extendida que somos nosotros, la iglesia solamente viene a confirmar la enseñanza que ustedes y yo como padres debimos haber dado. Lo cierto es que la realidad es que a veces los 50 minutos que pasan nuestros hijos, los 40 minutos que pasan los hijos en las aulas de las iglesias, no es suficiente. Aquí la iglesia no puede ni debe trabajar en eso de enseñar. Nosotros venimos a confirmar. La iglesia está para confirmar. Las escuelitas bíblicas tienen su lugar. La escuela dominical tiene su lugar. El discipulado tiene su lugar. Pero nada puede sustituir la tarea de que los padres comuniquemos la palabra. Este salmo, hermanos, tiene 72 versículos. Es un salmo bastante largo y es un salmo un poco deprimente. No es un salmo para motivar, para que si tú lo lees te vas a gozar. Es un salmo muy confrontativo, un salmo muy realista. Habla de la historia de Israel desde el Éxodo, desde que ellos salen de Egipto hasta el tiempo de David. Es un salmo deprimente porque nos enseña tres cosas. Nos enseña lo misterioso, 1, 2, los testarudos y 3, los rebeldes que son nuestros corazones. ¿Qué nos enseña? Lo misterioso, porque solamente Dios entiende el por qué somos como somos, hermanos. Nuestros corazones son misteriosos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios. Entonces este salmo nos habla de lo testarudo, de lo misterioso y de lo rebelde que eran los israelitas. Pero por otro lado, nos enseña lo opuesto. En Números 14:22 hay una descripción de qué tan testarudos eran ellos y rebeldes, que dice la Biblia: y me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. 10 veces los israelitas pusieron a Dios a prueba. Lo resistieron. Le dijeron a Dios: Dios, ¿acaso tú puedes poner mesa en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? Mejor hubiera sido que muriéramos ahí. 10 veces, habiendo visto las 10 plagas, habiendo visto el mar rojo abrirse, hermanos, 10 veces la nación se le pone terca a Dios, se le pone testaruda a Dios, se le pone opuesta a Dios. Se opone. ¿Por qué? Es un salmo que habla de la maldad de Israel. Pero también, por otro lado, es un salmo esperanzador, porque nos permite ver otra vez 3 cosas: lo misterioso, lo paciente y lo misericordioso que es nuestro Dios. ¿Qué contraste? Lo misterioso, porque Dios, yo no sé por qué Dios tiene paciencia de ustedes y de mí, hermanos. Yo no entiendo. Eso es un misterio. ¿Qué gana Dios contigo? A ver. Pero ¿qué gana? ¿Qué gana contigo? ¿Qué gana con ser paciente contigo? ¿Qué gana con darte el azul, darte más y más oportunidades? ¿Qué gana Él contigo? Ay, se va a llenar el templo. ¿Qué gana Dios contigo? No gana nada. Lo cierto es que qué profundo, qué misterio es el corazón de Dios también, porque
lo paciente y lo misericordioso que es nuestro Dios. Yo no entiendo por qué tanta misericordia. Y este salmo habla de las dos cosas: lo mal que anda Israel y lo profundo y misericordioso que es Dios. Ahora, te voy a leer unos versículos que hablan de esa misericordia. Dice él, el versículo 38, él siendo compasivo perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Ay, hermanos, muchas veces contuvo su ira y no despertó su furor. Se acordaba que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. ¿Se dan cuenta de esa nación? Pero cómo Dios los perdonaba, Dios los amaba. Él no desataba toda su ira. Ahora, hoy, en este contexto, vamos a ver cómo es que Dios nos va a hablar de tres cosas. Número uno, nos va a hablar sobre el trabajo de Dios, número uno. Dos, el trabajo de Asaf, que es el que escribió el Salmo. Y número tres, cuál es la meta y la visión de Dios. Primero, el trabajo de Dios. Dios ha revelado su voluntad. Ve el versículo número 5. A ver, por favor. Él estableció un testimonio ¿en qué? Y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Número uno, Dios ha revelado su voluntad. Aquí no vamos a descubrir el hilo negro, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Allí está la Biblia. Amén. Ya no tenemos que buscar qué es lo bueno. Nosotros no somos como aquellos que están perdidos en un mar de confusión sobre el verdadero significado de la vida. Creo que debería de ser así, ¿no? Tú y yo deberíamos saber cuál es el verdadero significado de la vida. ¿Para qué existo? ¿Por qué fui creado? ¿De dónde vine? Son las preguntas existenciales. ¿De dónde vine? Pues Él me creó. ¿Para qué existo? Para alabanza de su gloria. Para eso deberíamos vivir. Quienes tienen a la Biblia como su norma de fe, no deberíamos estar en un mar de confusión sobre el verdadero significado de la vida. Pero lo cierto es que nosotros mismos a veces estamos buscando significado ¿en qué? Estamos buscando significado en el materialismo, tener más cosas, en acaparar, en lograr, en tener. Todavía estamos buscando significado. Así nos sentimos importantes, teniendo. Nos sentimos importantes logrando títulos. Nos sentimos importantes, ¿qué? Teniendo poder. Nos sentimos importantes viviendo para el placer, el hedonismo. Lo que vive la sociedad de hoy, estamos bajo el hedonismo. Todos queremos vivir bien, todos queremos vivir complacientemente, todos queremos disfrutar la vida. Nadie quiere vivir una vida sin disfrutar en un hedonismo que sería un amor por la sensualidad, materialismo, intelectualismo. Nosotros tenemos una Biblia donde ya se habla sobre el significado. Ustedes y yo ya no deberíamos tener que buscar el significado en las cosas, en alguien más que en Jesús. Me oigo medio ridículo, ¿verdad? Las personas que no orientan su vida en el testimonio de la Biblia no pueden saber qué es bueno para ellos o para sus propios hijos. Si tú no orientas tu vida de acuerdo a la palabra, no vas a saber tú lo que es bueno para ti y mucho menos para tus propios hijos. Por eso nuestros hijos andan torcidos, porque para nosotros como padres todavía no hemos tomado la Biblia como nuestra verdadera norma. Todavía dudamos, decimos Dios está siendo demasiado estricto, demasiado severo. No sé si me doy a entender. Pero el día en que los papás creamos que la Biblia nos orienta en qué es bueno para ellos, hoy estamos dudando. ¿Si le daré permiso que vaya al antro o no vaya al antro? ¿Le daré permiso que
que vaya aquí o no vaya allá, que haga aquí o ya, que se ponga un piercing o no se ponga, que se orade o no se orade, que se tatúe o no tatúe. Y empezamos con una serie de tonterías porque nosotros mismos no sabemos lo que es bueno. El problema no son ellos, el problema es la confusión que hay allá arriba. La confusión como está aquí arriba, como yo no sé lo que es recto, menos los de abajo. Como a los pastores se nos dice, a los predicadores se nos dice que si aquí en el púlpito hay tinieblas, allá abajo está peor. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Y como padre, si aquí yo mismo estoy dudando de que pues allá abajo peor con los hijos. Los hijos no tienen la culpa. Somos nosotros los padres. Y yo creo que Dios nos está hablando a asumir nuestra responsabilidad. Me impresiona en el libro de Jonás qué tan mal estaba Nínive cuando Dios manda a Jonás para que predique y que se arrepienta. Y describe a la sociedad de aquella época en las siguientes palabras. Y dice así: no he de apiadarme yo, dice Dios, de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha, yo estoy, y su. ¿Cómo describieron figuradamente a los ninivitas? Ellos no sabían distinguir entre ¿qué? Entonces, ¿cuál era su derecha y cuál era su izquierda? Una manera figurada de decir, no sabían qué es bueno ni qué es malo. Hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Por qué están pugnando? Hoy, hace unos días, el día lunes, estuve con una reunión de pastores. Se nos entregó un escrito que, por cierto, voy a entregárselos para que firmen, porque en él nosotros manifestamos, los evangélicos cristianos, que no estamos de acuerdo a los matrimonios gay, no estamos de acuerdo a que ellos adopten hijos, y no estamos de acuerdo en muchas otras cosas, en el aborto. Pero ¿cuántos no saben entre los mismos cristianos lo que es bueno, lo que es malo? Y no lo sabemos porque no tenemos una comunión con la ley de Dios. El testimonio de Dios es la ley. Dios dio un testimonio a Jacob, a la nación de Israel. Les dijo: ustedes tienen una ley que ningún otro pueblo tiene. Ustedes son únicos, son especiales. Por eso hay esa idea de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Ustedes tienen una normatividad que otros no tienen. Tienen una ley. Ustedes no están como animalitos sin un corral. Nosotros sí tenemos un corral. ¿Cuántos tienen un corral? Yo sí tengo. Ahí está, que está la palabra, ¿no? Ahí me mantiene ahí debo estar. Dios nos ha dado una brújula, hermanos, la ley de Dios y el testimonio de las Escrituras. ¿Y cuáles son esos testimonios? Bueno, en este caso se refiere a los 10 mandamientos. Cuando algo rescatable de la Iglesia Católica, y seguramente dirán: ay, hermano, ¿por qué está hablando mucho de la Iglesia Católica? Porque ¿cuándo fueron a clases de catecismo? Los que fueron a clases de catecismo aprendieron por lo menos el credo, ¿sí o no? Credo de los apóstoles. ¿Qué más? El Ave María. Bueno, eso no. El Padre Nuestro. ¿Qué más aprendieron? Y los 10 mandamientos. Si hay algo que se necesita la iglesia, es tener presente los 10 mandamientos. Como los padres no tuvimos, esta generación no tuvo presente los 10 mandamientos, la generación que tenemos no tiene presente los 10 mandamientos y ni saben cuáles son los 10 mandamientos. Y por eso, cuando mienten, cuando roban, cuando difaman, no sienten remordimiento alguno. ¿Por qué? No hay ley. No hay ley. No hay ley. A ver, no hay remordimiento alguno en esta generación cuando mienten, cuando no adoran a Dios, cuando dicen falso testimonio. No hay remordimiento. ¿Por qué? Porque cuando no honran a sus padres, porque no hay ley, no hay referencia. No sé si me estoy dando a entender.
A ver, hermanos, y para los jóvenes, para cuando tengan sus hijos, Sergio, tienes que enseñarles la ley, Sergio. Los 10 mandamientos, eso tiene que ser lo básico. Por eso estamos como estamos, porque ¿a qué apelas con tu hijo cuando acaba de ofenderte? ¿A qué apelas? No debes hacerlo. ¿Y por qué? Pues porque no está bien. ¿Y por qué no está bien? Pues no más. No, es la ley de Dios. ¿Es la ley de quién? No es mi ley. Es la ley de Dios. ¿Sabías que hay gracia en la ley? Hay gracia en la ley y hay ley en la gracia. ¿Verdad, Ulises? Hay gracia en la ley. Te lo dejo para que lo pienses. Hay gracia en la ley. Porque es para que te vaya bien. Y hay ley en la gracia. No puede ser o gracia o ley. No puede ser gracia o ley. Dios es un Dios equilibrado. Ustedes y yo somos desequilibrados, con el debido respeto. O nos vamos por la ley o nos vamos por la gracia. Pero Dios es ¿qué? Equilibrado. Entonces, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no empiezan con mandamientos, curiosamente. ¿Con quién empieza? Con un testimonio de la gracia de Dios. Yo te saqué, Israel, de Egipto, de casa de servidumbre. Yo te saqué con brazo fuerte. Ahí está la gracia. Dios, antes de mandamientos, Él dice: hice una obra de gracia en ti. Y como correspondencia a esa obra de gracia, te voy a decir los mandamientos. Dios no dijo, a ver, mandamientos primero. No, Él dijo, yo te saqué de la tierra de Egipto. Tienes que entender lo que hice por ti. Si tú entiendes lo que Dios hizo por ti, tú mismo vas a querer ¿qué? Obedecer esos mandamientos. ¿Sí o no? Y empieza Dios: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolo. No los adorarás. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué más? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No darás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Eso necesita estar vigente y activo. Eso debe estar en nuestros hogares. Nuestros niños desde que nacen deberían beber la ley. Y la van a beber de nosotros. En nuestras casas deberíamos tener, yo les decía en la mañana a los hermanos, impresa o imprimido. Se pueden decir las dos cosas si no lo sabía. Ahí la ley de Dios, ahí para que cuando los hijos se vayan, se acuerden de que esos son los 10 mandamientos. Amén. ¿Cuántos papás van a imprimirlo? Si no, por lo menos con crayola háganlo, pero háganlo, hermanos, hagámoslo. Que sea un recordatorio para nosotros como padres y un recordatorio para ellos. Imagínate qué tan fuerte era esto de la ley, que ellos tenían que ponerse, ¿cómo se llama? Unos flecos en la ornamenta de los sacerdotes. Se ponían unos flecos para recordarse que ahí deberían tener presente la ley en su mente. Y en todas las partes de la vestidura tenía que hablar de la ley para tenerlos presentes siempre. Bueno, esa es la obra de Dios. Ahora vamos a ver la obra de Asaf. ¿Qué le tocaba a Asaf? Dios ya proveyó la ley, Dios ya proveyó el marco referencial. Ahora Asaf,
que es el que escribió el Salmo, dio una encomienda, versículo 4, por favor. Ya vamos a terminar, no se me duerman. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Quién está preocupado porque sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos conozcan de Dios? Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos. Qué padre sería. Me gustaría ver a mis nietos sirviendo a Dios, no solamente a mis hijos. Ahora ya, ¿qué? A mis nietos. Ya estoy chocheando, ¿verdad? Pero sí me gustaría verlos y sobre todo hablarles de la ley que son. Ahorita ya la regamos muchos papás que tenemos hijos grandes, porque no les enseñamos la ley. Pero tenemos la esperanza de que Dios en su misericordia los alcance. Y que Dios nos permita no hacer el trabajo de los padres, pero sí animar a los padres con los nietos. Que hay una ley. Amén. Se oye raro, ¿verdad? Que hay una ley. Ahora ve el versículo 4. Nos toca enseñar a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. ¿Qué tenemos que enseñar? No los mandamientos solamente, sino más que todo los hechos poderosos de Dios. Dijo Asaf: a mí me toca enseñar los hechos poderosos de Dios. Lo que tus hijos necesitan oír, hermano, no son los mandamientos, sino también los hechos poderosos de Dios. ¿Qué significa? Lo que Dios ha hecho a favor tuyo, para que ellos amen a ese Dios, teman a ese Dios, adoren a ese Dios. Todos aquí tenemos historias, y si no tenemos historias, yo entonces dudaría que tenemos una experiencia real con Jesús. Todos debemos tener aquí historias del poder de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tienen historias del poder, de la provisión de Dios, de la sanidad de Dios, de la guianza de Dios? ¿Sí tenemos? Eso es lo que necesitan oír nuestros hijos. Le contaba yo a los hermanos en la mañana un testimonio personal. No me gusta contarlos mucho, pero igual los voy a contar. Cuando mi hija Eunice tenía unos 8 años más o menos, iba a cumplir años, y entonces le dije: ¿qué quieres? Y ella me dijo: yo quiero que me compres unos anillos que tienen un caramelo que se llaman Rim Bone, algo así, Rim Pop. Allá los venden en Sam's. Y yo no sé por qué le hice esa pregunta, por compromiso tal vez. Y el caso es que yo no tenía nada de dinero en ese día. Nada. Y entonces, pues digo: bueno, está bien, yo te lo llevo a tu escuela, porque quería repartirlo entre sus amiguitos. Iban al segundo de primaria, creo. El caso es que llegamos pues me fui a Sam's. No tenía yo tarjeta, dije: a alguien tengo que conocer por ahí, ¿vale? Pero no tenía yo ni nada en dinero. Entonces no me acuerdo a quién le pedí prestado, y si a alguien se lo debo todavía, pues que me diga. 50 pesos, yo calculé que 50, 100 y que me lo lleve. Pero algo me decía dentro de mí: confía en Dios, confía, ten confianza. Me voy allá a Sam's y ya llego, compro esa, y buscando ahí a alguien para que me sacara el producto ya, todo. Entonces veo a un hermano que lo había yo visto hace como 10, 12 años, no lo había yo visto, y de otra iglesia, y vi su carrito lleno de cosas, pero atascado. Y yo con mi bolsita, ¿no? Dije: hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hicimos bla, 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 y sáqueme esto, mira, aquí está el dinero, páguelo y ya me lo da allá afuera. Dice: espérame, déjame, yo ya te lo cobro allá afuera, algo así. Bueno, ya pasó el hermano. Ya estando ya afuera, empieza a sacar cosas de su carrito. Hay un café ahí muy rico que venden en Sam's, y no sé, el hermano Dios le guió y empezó y me dijo: te voy a regalar este bote. Y era un botezote de aquellos de lujo, ¿verdad? Y luego te voy a regalar estas galletas, ¿sabe? Él no sabía que, pues a mí, yo soy bien postrero, ¿verdad? Entonces mis galletas, y me empezó a regalar cosas y cosas y cosas.
Y le dije, hermano, aquí, cóbrese lo de los caramelos esos. No, dice, déjalo ya. ¿Saben qué me enseñó Dios? Pues que Él tiene el control de todo y que Él es el proveedor. Estas historias son las que marcan la vida de nuestros hijos. Eso es lo que necesitan oír, porque les van a hacer un amor por ese Dios. ¿Sí o no? Y como consecuencia del ver ese amor, van a querer amar y obedecer a ese Dios fiel, ese Dios que consuela, ese Dios que anima, ese Dios de las segundas oportunidades. ¿Sí o no? Ellos necesitan oír eso. Y es lo que Asaf tenía que hacer. Aparte de cortar los mandamientos, él tenía que hablar de los hechos poderosos de Dios. Ellos hablaban, mira, si hubieras visto cómo caía el maná, a mí me tocó ver, decían algunos tal vez, ¿verdad? O mis abuelos contaban que el maná era como, yo me lo imagino que eran como buñuelos, hermanos. Bueno, yo así me lo imagino, hermanos. ¿Qué quieren? No se metan con mi imaginación. Porque dicen que eran delgados y eran como una hojaldra y como dulces, dicen, ¿verdad? Entonces yo me imagino que así eran. Ya me imagino los israelíes. No, si vieran las codornices, cómo las asábamos, las rellenábamos de maná, porque pues nada más había maná. Sí, maná, codornices rellenas de maná. No, si vieras licuado de maná y todo, ¿verdad? Todo era maná. Pero eso a los israelitas se lo ponían. Hubieras visto el ranerío que había. No, hijo, te imaginas las ranas ahí en la sopa, en las camas. Nosotros, las plagas que Dios envió. Eso necesitamos contarle. No, nosotros ahí estamos. Tenemos que hablar de lo que Dios hizo en nosotros. ¿O no? Hablemos de eso. Por ahí los varones contábamos entre nosotros una anécdota entre los varones que nos reunimos a estudiar los jueves. Que a veces pasamos tiempos con nuestros hijos donde, principalmente los varones, ¿no? Son los que menos hablamos. Y podemos estar con nuestro hijo toda una mañana, todo un día, y nada más, ¿quieres comer? ¿Quieres algo? Y de ahí en fuera no decimos nada. Y felices los dos, ¿no? Sin decir nada. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad para hablar de los hechos poderosos de Dios. Amén. No se les va a olvidar. Ahora, ¿qué más tenía que hacer Asaf? Ahora, este mensaje, ya hermanos voy a terminar, voy a tener que abreviar, tiene un objetivo. Tiene el objetivo de que nos hagamos dos preguntas. ¿No seremos nosotros como Israel? Pregunto. ¿Testarudos? Voltea a tu lado, ahí hay uno. Rebeldes. Ay, rebeldes, somos contrarios, nos apellidamos Contreras. Ese es nuestro apellido, primer apellido, Contreras. Siempre llevando la contraria a Dios, siempre llevando la contraria a los demás, siempre llevando la contraria al esposo. Amén, hermanas. Siempre llevando la contraria a la esposa, ¿o no? Hijos, siempre llevando la contraria a los padres. Ese es el apellido de la humanidad, Contreras. Hicieron una estadística de cuál es el apellido más común en México. ¿Cuáles creen que es? Está entre García, Hernández, Pérez, o sea, mi esposa y yo, pues Pérez, Hernández, García. Son los más comunes, los demás son fresas, pues, o sea, acá Villarreal, no sé. Pero todos en el fondo, hermanos, chéquenle, revisen en sus actas, se apellidan Contreras. Roxana Contreras, Clemente Contreras, Dios mío, Carlos Contreras.
¿Cuál es la meta de Dios? Vamos a ver el punto 3, versículos 6 al 8, y con eso terminamos. ¿Cuál es la meta de Dios para que la generación venidera lo supiera? Ese es uno. Tenemos un gran compromiso. No tenemos que dejar sin ley a la generación venidera. ¿Quién les dijo? Acuérdate que siempre se puede levantar una generación que no conozca a Dios. ¿Cómo me gustaría, o no sé si me gustaría, que Dios me mostrara la iglesia aquí en 20 años? ¿Quién de sus hijos va a estar aquí? O tal vez ninguno de nuestros hijos esté aquí. Nada lo asegura. Tenemos el reto de contar a la generación venidera. Y 2, para que pongan en Dios ¿qué? ¿Su qué? ¿Cuál es la meta de compartir la palabra? Para que pongan en quién, en su trabajo. Ya estás sindicalizado, ya tú tranquilo, ya te sindicalizaron, ya no se van a meter contigo. Pongan en Dios ¿qué? Su confianza. Ay, no sé, Dios mío, perdónanos, porque en qué momento nos desviamos, hermanos, y pensamos que una carrera les iba a dar seguridad a los hijos. Tenemos, y no menosprecio, pero tenemos profesionistas haciendo trabajos que no corresponden a su profesión, ¿sí o no? Pero ese fue nuestro afán, así fue, así nos educaron, así nos enseñaron, así nos mentalizaron. No estoy en contra de la formación, estoy diciendo que descuidamos que pusieran en Dios ¿qué? Ese fue nuestro error, no que estudiaran. ¿Ya? ¿Sí me escucha, papá? Nuestro error no está en meterlos en los mejores colegios. Nuestro error está en que no les enseñamos que pongan su confianza ¿en quién? En Dios. Ese es nuestro error. El día en que tú te mueras, hermano, invítame para que yo predique ahí. No, lo que quiero decir, el día en que tú te mueras, tú vas a morir tranquilo, yo voy a morir tranquilo. No, si, ay, gracias a Dios que le dejé una carrera. No, con carrera fracasan, sin carrera fracasan, sino que aprendan a poner su confianza en ¿quién? Dios. Así que bueno que es un profesionista que tiene su confianza en Dios, pero que tenga su confianza en Dios. Amén. Descansen, váyase en paz, hermano. ¿Quiere irse en paz? ¿Quiere irse en paz, hermanos? Como si ustedes lo pidieron, yo no. Tenemos, la ley de Dios tiene como objetivo que pongan su confianza en Dios, no en su carrera, no en su belleza, que se les va a caer todo, como a todos nosotros de los 40 para adelante, que ya está cayendo todo, ¿verdad? Sí. Hoy están confiando en su carita de Kellogg's, ¿verdad? Están confiando en su fuerza, están confiando en su gracia, están confiando en ¿qué? Según ellos, en lo inteligente que son. ¿Qué estamos confiando? Pero no estamos poniendo en Dios su confianza. ¿Amén o no amén? ¿Qué piensan, hermanos? Termino leyéndoles algo que escribió un hombre, híjole, es impresionante, Martín Lutero, hace 457 años atrás. Fíjate, mínimo, porque la reforma fue ¿qué año? 1500, ¿no? La reforma protestante. Y Martín Lutero dijo esto, por favor escuchen: nosotros estamos plagados del hecho miserable de que no percibimos la verdad. O sea, somos como topos, no vemos la luz, somos ciegos. Todos vivimos como si Dios nos hubiese dado hijos para nuestro placer y recreación como subordinados. Todos vivimos como si Dios nos hubiera dado hijos, ¿para qué? Para nuestro placer y recreación como subordinados. Por eso vemos hogares divididos.
Cuando hay problemas en las parejas, que son muy comunes, hacemos equipo, ¿no? Cada quien tiene sus preferidos, unos de un lado y otros de otro. Porque hemos ocupado a nuestros hijos, ¿para qué? ¿Para nuestro qué? Placer. Qué egoístas. Qué egoístas. Que Dios me perdone por ver eso así. Dice, es como si nos diesen sirvientes para usarlos tal como se usa una vaca, bueno, en aquella época, ¿verdad? O un asno para el trabajo del campo, o como si nosotros estuviésemos para vivir solamente con la gratificación de nuestros subordinados. O sea, los papás vivimos hoy con la expectativa de que ellos deben vivir para gratificarnos. ¡Qué bárbaro! Perdónanos, Dios. Y por eso cuando nos fallan, nos sentimos las personas que más miserables del mundo. Porque hemos pensado que ellos viven para gratificarnos. Es como si ellos, dice, vivieran de tal forma que nosotros no le diésemos importancia. Nadie quiere ver la educación o el entrenamiento como un mandamiento de Dios, quien estrictamente nos llama a cuenta y castiga por nuestras negligencias, o que la necesidad de estar seriamente preocupados por nuestros jóvenes es muy importante. Wow. Hemos estado estudiando, hermanos, que vivimos en una época sin disciplina, como una reacción a la época victoriana, donde teníamos un padre estricto, cruel, prepotente, autoritario. Así hubieron padres, ¿sí o no? ¿Sí hubo esa educación? Sí. No me contestes y paz en la boca. Ese fue el extremo, y como reacción se levantó un movimiento donde se va en contra de lo que es la disciplina. Surgió una educación diferente, opuesta a esa. En esta educación era una educación mecánica. ¿Cuántos aprendimos las tablas de multiplicar de memoria? A ver, les apuesto que los que aprendimos de memoria nos las sabemos. Pero pregúntenle a un jovencito que le dijeron, tienes que entender que esto es por esto y que por las manzanitas, y de una explicación, un rollísimo para entender eso. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos aprendimos a leer con el alfabeto? Ay, no, todos son jovencitos ahora. Aprendieron con esa memoria visual, donde, ejemplo, ponen casa, ponen allí una casa de figura y abajo la palabra casa. Y el niño no se aprende las letras, aprende la figura, el dibujo, y ya relaciona, y así aprenden. Como una reacción a esta educación mecánica, ahí no se le pedía al niño, a ver, ¿quieres aprender? No, ahí aprendes o aprendes, ¿sí o no? ¿Cómo era el lema? Las letras con sangre entran. No digo que estaba bien, pero ese era el lema de este lado. Y como reacción, hubo una señora apellidada Montessori que se le ocurre decir, no debe ser mecánica la educación, tenemos que motivar al niño. Él tiene que decidir qué aprender. No le pongan límites, ¿sales? Por favor, los van a traumar. No sean rígidos. Bueno, pues tú te vas a saber de esto, ¿verdad? Sistema Montessori, ella es una educadora. Se fueron al otro extremo. ¿Y nosotros qué estamos? La iglesia, pues sí, ¿quién quiere ponerle restricciones a los hijos? Nadie. ¿Para qué? Si se enojan. Es que no quiere, él luego se enoja. ¿Que no eres su papá, pues? Pero se va a enojar y... ¿Qué papás tan aguados, por no decir guangos, tenemos entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No queremos tener problemas con ellos. La Biblia está llena de equilibrio. Hay ley en la gracia y hay gracia en la ley.
Pregunto, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Es nuestro ánimo que Dios levante una nueva generación. Yo espero ver a los hijos de Yereli con ley y con gracia. No sé si los voy a ver, pero espero verlos. ¿Los hijos de quién? ¿Quién otro joven aquí? De Cristi, de Sergio, de Leo. Los Leitos, ¿verdad? ¿Mande? Ah, sí, los Davicitos, los Pepitos. Y así. ¿Para qué más les digo? ¿O no? ¿Por qué me ven tan feo, hermanos? ¿Qué piensan de esta palabra que Dios nos dio esta mañana? ¿Tendrá sentido? Para que pongan su confianza en Dios. No es traspasarles una religión, es darles el legado de los más grandes legados, que aprendan a confiar en Dios. Porque finalmente en el momento de las crisis, ustedes y yo, dígame, ¿sí o no que lo que nos ayuda es confiar en Dios y poner nuestra confianza en Dios? Póngase de pie. Cariñoso Padre, gracias por tu palabra, que a pesar de haber sido escrita hace miles de años, sigue siendo tan vigente para nosotros. Tú eres un Dios de redención. Tú eres un Dios de redención, un Dios de restauración. Y tú quieres, Dios, recomponer lo que hemos hecho. Tu palabra dice que debemos ir y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y hemos ido a tu palabra para ver cuáles son esas sendas antiguas. Queremos pedirte perdón, todos los papás que estamos aquí, que en algún momento, Señor, hemos pensado que nuestros hijos solo están para gratificarnos. Perdónanos por esa visión egoísta. Es cierto que tú quieres que sea un motivo de gozo y alegría para nosotros, pero que no dependamos de ello, que eso no nuble, que eso no opaque nuestro deber de enseñar tu ley, de hablarles de los hechos poderosos de Dios, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, de las veces que hemos sido levantados del suelo una y otra vez, de las veces, Señor, que hemos visto tu mano provisora, de las veces que hemos visto tu guianza divina, de las veces que hemos sentido tu abrazo y tu consuelo, de las veces cuando hemos sido reprendidos por ti y disciplinados por tu poderosa mano, mi Dios. Queremos hablar de ello cuando vayamos en el camino, cuando estemos en la casa. Dios, nos arrepentimos, nos humillamos ante ti en esta mañana. Nos humillamos ante ti, Señor. Yo sé que por este pecado también Cristo murió en la cruz, por nuestra negligencia, que hoy confesamos. Vuélvenos a ti, oh Dios.